Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que hemos tenido muchas noticias en el ámbito económico, el crecimiento del año 2023, que dejó una conversación, dejó una polémica, podríamos decir, 0,2%. También el cierre temporal de la siderúrgica Huachipato en el sur del país. Se reactiva la discusión previsional en el Congreso, también el pacto fiscal. Todo temas que abordaremos aquí en Mirada Económica, pero también golpes para el bolsillo, el alza de los combustibles, 30 pesos por litro, y en 3 semanas más otra alza, el alza del dólar, el alza del petróleo en el mundo, golpea el bolsillo, lo vemos en la nota de Felipe Gallegos. ¿Quién no sube hoy día en este país? Entonces va a haber que prepararse y cargar un poquito más. Otro golpe para el bolsillo de los chilenos, justo cuando por estos días muchos tratan de estirar el billete para terminar el mes de marzo. Por tercera semana consecutiva suben las bencinas. Terrible, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con el auto y gasto, ya se me sube demasiado el gasto diario. Una alza tras otra se van sumando y van haciendo que el costo de la vida cada día suba más. La verdad que esperemos que más adelante tengamos una rebaja en el tema. Antes por ser yo le echaba 30.000, lo llenábamos. Ahora le echo 42, 43. Según informó el ENAP, la bencina de 93 octanos tendrá un alza de 31,3 pesos, misma variación que tendrán las gasolinas de 95 y 97 octanos. En tanto, el petróleo diésel tendrá una variación de 16 pesos por litro. El mercado, por fundamentales, ha tendido al alza, ya sea a través de un tipo de cambio que se ha depreciado relativamente desde principios del mes de febrero, y también un incremento en el precio del petróleo Brent desde mediados del mes de febrero, que se ubica sobre $80 el barril. El dólar y el petróleo no paran de subir y eso impacta de lleno el precio de los combustibles. De hecho, los expertos esperan al menos una alza más que llevaría el precio de la gasolina de 93 octanos desde los actuales 1.272 pesos hasta 1.332 pesos en Santiago, es decir, el valor más alto de la historia. Claramente la posibilidad de que aquí, de hoy a 3 semanas más, el precio mayorista vuelva a aumentar en el caso de las gasolinas es muy alta, y también en el caso del diésel seguramente vamos a tener sí o sí un incremento nuevamente. Por suerte nosotros tenemos un esquema que algo estabiliza esas alzas y eso en parte protege a las familias y suaviza en parte estos cambios bruscos y eso es una realidad de nuestro país y por cierto es algo que siempre estamos monitoreando. El dólar subió hasta los 971 pesos, una tendencia que se ha intensificado esta semana. De hecho, en un seminario antiinversionistas, la presidenta del Banco Central admitió la existencia de un nuevo escenario inflacionario que se mira con atención. El alza del dólar en los últimos días podría explicarse por las expectativas de que las tasas de interés se mantengan altas en Estados Unidos. Las tasas en Chile van a ir bajando, las tasas en Estados Unidos se van a mantener altas, y eso hace que la gente se vea motivada, o los inversionistas se vean motivados a comprar dólares para invertir más en Estados Unidos y menos en Chile. Una economía que está en mejor pie que el año pasado, pero que recibe malas noticias inflacionarias como esta fuerte alza en el precio de las bencinas. Ya, vamos a hablar del panorama económico. Estamos con un invitado de lujo aquí en Mirada Económica, Sergio Ursúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación, Andrés. A ver, tuvimos durante la semana, lo decía en la presentación, Sergio, 0,2% de crecimiento para el 2023, y ahí se generó una, no sé si polémica, una discusión. Para muchos había autocomplacencia de parte del gobierno celebrando un 0,2%. ¿Cómo ves ese número? ¿Cómo ves ese crecimiento, ese derrotero del 2023? Ahora, yo creo que, independiente de la cifra, el 2023 fue un año decepcionante, fue un año mediocre en materia de crecimiento económico, hay que decirlo. Si estábamos en menos 0,2 o 0,2, la verdad que es marginal la diferencia. Y sobre eso, hay otro punto que también creo que es importante, es que el Banco Central no solamente revisa la cifra de crecimiento en 2023, sino que también revisa los datos de crecimiento hacia atrás. Y sucede que cuando uno mira esos datos, el PIB de Chile al 2023, con este ajuste, cae respecto de las cifras que teníamos antes del ajuste. Por lo tanto, te diría que más allá de la cifra, lo que hace el Banco Central es avisarnos de que Chile tiene un problema, y un problema que se llama crecimiento económico, un problema que no está resuelto, y que esperamos que el 2024 tenga algún giro. El 2023, eso es, claro, fue carrera corrida. Chile perdió esa carrera y llegó bien atrás en la tabla de posiciones
dentro de la región y eso no puede volver a pasar. ¿Tú ves que el concepto del crecimiento está internalizado en el gobierno? El presidente en su minuto dijo que han entendido, que han cedido en su plan original. ¿Tú sientes que el concepto de crecimiento, la semana pasada se habló mucho de gestión también, quizás conceptos que muchos extrañaron al principio del gobierno? ¿Tú lo ves que está aprehendido? Yo creo que comunicacionalmente es muy difícil entender este gobierno desde un punto de vista económico. El lunes te dicen una cosa, el miércoles entras en la duda y el día viernes lo que te dijeron el lunes es historia. Yo tengo la sensación, como técnico que mira las cosas desde afuera, que el relato de la autoridad, en este caso el presidente de la República, para mí es confuso. Porque te dicen que sí, que importa, pero acto seguido vemos a algunos ministros debatiendo con empresarios, culpándolos de la informalidad. Me parece que eso no es apropiado para un país que dejó atrás la expectativa de desarrollo hace harto rato. Si Chile quiere volver a crecer, yo creo que sería bueno que la administración en general tenga un cambio en su giro económico y eso implica no solamente un relato, sino que además medidas. Sí. Yo no las identifico. Sí, tú citabas puntualmente la conversación que tuvo o este debate entre Janet Jara y Bernardo Larraín. Sí. Janet Jara dijo, si realmente quieren inclusión, paguen mejor y respeten los derechos de las personas, hablando de informalidad. Sí. ¿Cómo analizas esas palabras? En un contexto, obviamente, por ejemplo, la ministra necesita votos para la reforma previsional, necesita aunar adhesión. Sí. ¿Cómo ves ese tipo de relaciones en el contexto hoy día económico? Innecesario. Todos sabemos que la ministra es comunista, no es un secreto, sabemos que tiene una ideología, pero es ministra de Estado. Y en estas circunstancias, la verdad que lo que uno tiene que pensar es cómo saca al país adelante. Yo creo que no es una buena estrategia enemistarte innecesariamente con quiénes son tus socios en esto. Si Chile requiere crecer, requiere del sector privado. Tú puedes decir lo mismo de forma más estratégica, más táctica, ser un poco más, digamos, menos confrontacional, creo que es importante, porque, insisto, Chile no tiene la posibilidad, no se puede dar el lujo de tener un 2024 tan mediocre, no solo como el 2023, sino que como los 2 primeros años de la administración del presidente Boric. El PIB per cápita de Chile, para ponerlo en sencillo, en los últimos 10 años ha crecido, en 10 años agregado un 5%. Un 5% es el ingreso per cápita nacional. Eso es insostenible para un país que tiene aspiraciones, para un país que espera apostar eventualmente al desarrollo. Pero yo no veo a nadie hoy día hablando de desarrollo. Lo dijo el presidente Lagos, lo dijo el presidente Piñera. Yo creo que hoy día sería ser un poco loco pensar de que cierto Chile puede ser desarrollado en 10 años. Bueno, ¿por qué no tenemos esa discusión? Yo creo que es parte de esta extraño enfoque que tiene esta administración, que no nos ha logrado dar vuelta a este partido y empezar a hablar de crecimiento. El presidente dijo la semana pasada, cumplidos 2 años del gobierno, que Chile está mejor. ¿Cómo analiza las palabras del presidente? Desde el punto de vista económico, no. Desde el punto de vista económico, en general, las líneas, digamos, las variables agregadas, no. Por cierto, la inflación se contuvo. Buena cosa. Eso es un argumento que... Gran noticia. Uno se alegra, es un impuesto regresivo que golpea a las familias más vulnerables, por cierto. Pero desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de actividad, no es así. Por lo tanto, me parece que es una frase heroica, aspiracional, si tú quieres. Pero las cifras dicen una cosa distinta. El PIB de Chile, en términos per cápita, los años del presidente Boric, estábamos estancados. Independiente si vamos a discutir si es 0,2 o menos 0,2, o si el 2023, el 22 crecimos 2,4 o 2,1, independiente como uno mira, hace el cálculo, el PIB per cápita está bien estancado. Y creo que, lamentablemente, no existe conciencia, volviendo al punto original, de la necesidad que tenemos de crecer. Ejemplo, todavía seguimos pensando que podemos hacer cosas como condonar el CAE. En un contexto de economía que no crece, eso es insostenible. Hay muchos beneficios que simplemente Chile no va a poder pagar. Por lo tanto, creo que es bueno sincerar y este tipo de cosas son absolutamente innecesarias. Dentro de frases o discusiones durante la semana también Sergio, un economista, Klaus Schmidt-Hebel, comparó o dijo que el resultado económico del gobierno del presidente Boric emula el de Allende. Fue bien duro a responderle el ministro Marcel. Sí. ¿Es una frase acertada? ¿Es una conversación? ¿Es una comparación certera? Mira, más allá de la comparación, yo no puedo encontrar cifras para todo. ¿Sí? Yo tengo la mayor respeto intelectual por Klaus. A mí me parece que
entrar a esa discusión hoy día de nuevo. Es innecesario, porque el Chile del 2024 no es el Chile del 73, o 72 o lo que tú quieras. Yo no sé si esa es la discusión que tenemos que tener. Sebastián Edorf iba un poco en ese sentido durante el fin de semana. Chile construyó institucionalidad desde el retorno de la democracia. Chile creció desde el retorno de la democracia. Yo creo que si vamos a hacer una comparación, tratando de encontrar pistas de qué es lo que tenemos que hacer. A mí me parece mucho más interesante ver qué cosas se hicieron en los 90 de un país que tenía grandes aspiraciones, que estaba creciendo, pero que habían dudas. Esa discusión me parece mucho más útil y fructífera que compararnos con el 70. ¿Pero no es aplicar la misma receta que hace 30 años? No, porque no estoy hablando de la receta económica, estoy hablando de un relato económico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros todavía, los chilenos, ¿cierto?, que vimos este proceso de crecimiento económico rápido, muy vigoroso, podemos tener todavía ese instinto, las palabras del presidente Lago de que vamos a ser desarrollados. Yo creo que eso, insisto, hay que ser súper claro, eso no va a pasar probablemente en 10, 20 años, quizás 30 años. ¿Qué nos obliga entonces a hacer esta realidad? Bueno, a empezar a ajustar expectativas. Y ese proceso no lo hemos hecho. ¿Y dónde podemos encontrar cómo podemos utilizar esa fuerza de ajuste de expectativas como una energía para potenciar el crecimiento? Vamos a los 90. Chile era un país pobre, era un país que tenía muchas aspiraciones. Más allá de la receta económica, era un país que generó un relato muy potente. Los políticos lo entendían y hoy día no lo entienden porque siguen impulsando políticas públicas que son contrarias a nuestra situación económica. Hay una restricción presupuestaria que hoy día Chile, porque lamentablemente para Chile es una restricción. Hay cosas que simplemente el país, creciendo un 2% en un buen año, simplemente no puede financiar, y hay que decirlo. La configuración de relato político exitoso, en ese contexto, yo no lo alojo en el 70, fíjate, lo alojo en los 90. Y esa es la parte interesante. No con las medidas, sino que los políticos tienen que entender, tienen que llamar a los votantes, a la gente, a entender dónde está el país hoy día. Y eso es un desafío político. Sergio, tú dijiste en una entrevista en el Mercurio, el experimento refundacional fracasó. Sí. ¿Por qué? Basta ver las cifras. Lamentablemente, el aumento de la incertidumbre, la caída en la formación bruta de capital que hemos observado durante el año pasado, las dificultades de crecimiento económico, las dificultades de creación de empleo, yo creo que pasan por la incertidumbre de un país que ha tenido 4 o 5 años muy difíciles. Y que en el fondo, y esto se puede definir como octubrismo, independiente del término que uno quiera, ese proyecto me parece que evidentemente no ha tenido buenos resultados. Y cuando tuvieron la posibilidad de impulsar una agenda económica, que era la verdad bien descabellada, la ciudadanía le dijo que no. Yo no creo que deberíamos insistir en eso. Creo que es un proyecto fracasado en un país además que tiene, insisto, grandes necesidades sociales, que tiene una restricción presupuestaria que ahora sí aprieta, un crecimiento económico que no está entregando recursos, estamos endeudados, estamos pagando miles de millones de dólares al año en intereses. Ese no es el país, insisto, de Ricardo Lagos, para alojarlo ahí. Es un país que se asemeja más a lo que nosotros teníamos probablemente desde un punto de vista macro a los primeros años de los 90. Y fuimos muy exitosos en los 90 de poder generar esa fuerza, generar institucionalidad, calmar las presiones, chantar la moto y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hubo reformas tributarias, laborales y el país seguía creciendo. ¿Por qué? Porque había una visión, había un objetivo, había metas. Yo creo que esta administración le quedan 2 años. Para evitar un fracaso estrepitoso, tiene que cambiar el relato. Es así de simple. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Y el desafío entonces es que ellos realmente pueden internalizar el desafío que enfrentan. Si entienden que políticamente, ni siquiera económicamente, políticamente puede ser esto una debacle y tienen una oportunidad. El 2024 puede ser un año de oportunidad. Sí, Sergio, antes de ir a la pausa, ¿cómo ves en este contexto que estamos también en la discusión política? Las últimas horas se presentó un proyecto de un 7º retiro de fondos previsionales. ¿Cómo conversa esto con lo que estamos hablando? Tomando en consideración lo que sucedió con los retiros, lo que ha pasado en los últimos 2 años en nuestra economía, el shock que ha significado en todo tipo de variables. ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos en la economía esta lógica de que es la economía estúpido, ¿no? Que al final del día lo que importa es cómo andan las cifras. Yo creo que Chile está dando vuelta a esto. Yo creo que es la política. La política no ha entendido la situación en la cual estamos nosotros. Toda la política. Esto es transversal. Tú ves el apoyo a los retiros, hay que decirlo, fue transversal. Impulsar una idea con un 7º retiro, a mí me parece que es absolutamente una locura. Y si Chile, su clase política, no ha entendido esto,
bueno, ¿qué mejor ejemplo de las causas del estancamiento económico? Una clase política que simplemente no entiende dónde el país está parado desde un punto de vista económico. Si esto avanza, es simplemente una nueva fuerte incertidumbre, una pésima noticia para el Banco Central, una pésima noticia para la inflación, una pésima noticia para el gobierno que tiene que controlar el gasto, y siguen avanzando. Vamos a la pausa, Mirada Económica, Canal 24 Horas. Vemos de inmediato con más conversación los principales obstáculos para el 2024. Se lo preguntamos a Sergio Ursúa. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con Sergio Ursúa, economista, profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Lo decíamos antes de ir a la pausa, Sergio, ¿cuáles son los principales obstáculos que tú ves para nuestra economía este 2024? Esos nubarrones. Yo creo que Chile enfrenta hoy día una reforma tributaria escondida. La violencia, la delincuencia, el crimen organizado es un impuesto para el país. Yo te iba a preguntar justamente por los efectos de la seguridad en la economía. Absolutamente. No va en paralelo. Absolutamente. La economía hoy día, independiente de las fuentes de incertidumbre que han sido amplificadas por el relato político, la violencia y la situación de seguridad del país es un impuesto. Es un impuesto para las familias que tienen que ajustar su forma de vida, es un impuesto para las empresas que tienen que empezar a revisar sus proyectos de inversión y por lo tanto además desalienta a los inversionistas porque es un país que ofrecía algún tipo de seguridad, hoy día no es así, es uno más del barrio y por lo tanto creo que desde el punto de vista de las prioridades, a mí me parece que controlar, hacer medidas extraordinarias para poder bajar ese impuesto es fundamental. Chile, con toda la otra incertidumbre, si además agregamos el tema de violencia, nos ofrece las condiciones para la promoción de la actividad privada, para el desarrollo de la actividad individual en las personas, y eso es extremadamente difícil de poder una economía difícilmente va a poder avanzar si no resuelve ese problema. Eso es lo primero, gran tema, va a ser tema sin ninguna duda electoral, pero hay que tomar medidas inteligentes. Luego tú tienes una agenda que hasta el momento ha generado mucha incertidumbre, una agenda que no necesariamente ha sido pro crecimiento, yo creo que eso está bastante claro. Tú lo ves en la reforma tributaria, tú ves en tanto en materia de salud como en previsional. La verdad que hay un grado de... ¿Las reformas son malas o la falta de diálogo o llegar a un acuerdo es lo malo? A ver, las dos cosas. Yo creo que hay un problema, las dos cosas vienen de la mano. Ya. Las reformas no son muy pragmáticas, digámoslo así, tienen un componente ideológico importante. Pero han cambiado. Han ido evolucionando, pero a medias. Ya. Porque la discusión, cuando uno llega, digamos, a leer al final las cosas que se plantean, no hacen tanto sentido. Sobre eso, además, tenemos que agregar la novedad de esta semana en el Senado, que el gobierno va a tener difícilmente la posibilidad de aprobar alguna de estas reformas. Habiendo dicho eso, considerando que ese ha sido un ámbito difícil para el gobierno, el poder configurar una agenda económica pro crecimiento, ni siquiera vamos para allá, de tratar de reducir la incertidumbre. Yo creo que lo que ocurrió en el Senado es una buena noticia para el gobierno, porque lo obliga a focalizarse en la gestión. Tratar de quizá no hacer muchas cosas, pero hacer la pega. Y hacer la pega en materia de gasto público, por ejemplo, que ha habido un esfuerzo, hay que reconocerlo, pero en materia también de educación, en materia de salud, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sector público, quizá lo que vale la pena es mirar un proceso de modernización rápido y quizá bajando la incertidumbre, producto de esta evidente dificultad que tienen para aprobar cosas, dada la situación del Senado, quizá el gobierno encuentra una oportunidad. Y por lo tanto, si yo miro el 2024, en general tiendo a ser pesimista, pero con el grado de optimismo, paradójicamente viene de ahí. La imposibilidad de hacer muchas cosas quizá obliga al gobierno a internalizar algunos de los elementos que a la población le aprietan mucho. Y eso pasa por gestión. Mejor ejemplo, educación. Ya. Me parece que eso es un tema evidente, clave, importante para la familia y hay un espacio. Muchos vieron el 2,5% de crecimiento el mes de enero como una posibilidad de que Chile creciera con... ¿Tú lo ves que se traslada ese optimismo al resto del año? Aquí hemos tenido varios economistas, todos te dicen moderadamente optimistas este año. Mira, me parece que el análisis del Banco Central en esto creo que lo apunta en la dirección correcta. Hay vientos que sugieren que la cosa va mejorando,
pero estamos temprano en el partido. Pero como te digo, yo creo que hay oportunidades, efectivamente. Si es que el gobierno baja la presión de la tensión que genera su reforma y focaliza los esfuerzos en gestionar, yo creo que es posible que el país pueda tener un buen año, digamos, dentro de nuestras restricciones, porque no estamos hablando de un crecimiento al 4, 2, 1,9. Y en este escenario, Sergio, de una economía más bien desacelerada, ¿cómo ves ya comienza la implementación de las 40 horas, del salario mínimo en 500.000 pesos, que tuvieron un amplio apoyo en el Parlamento, transversal? ¿Cómo se instala esas medidas de mucho apoyo popular en una economía en el estado actual? A ver, el mercado laboral en Chile está presionado hace mucho tiempo. El mercado laboral en Chile, yo creo que ha habido una falta de reconocimiento de cómo ha evolucionado el mercado laboral en el mundo. El mercado laboral hoy día, con el teletrabajo, que fue nuestra primera señal de que la cosa estaba evolucionando, pero hoy día tiene la economía digital, ¿cierto? La automatización, la inteligencia artificial, la robótica aplicada al trabajo. El mercado laboral está cambiando en todo el mundo. Nosotros estamos atrasados en esa carrera. Chile, a diferencia de lo que han hecho otros países, le puso vallas al mercado laboral. Todas las cosas que tú mencionabas a mí me parece que pueden generar apoyo circunstancial, pero lamentablemente en una economía que empieza a sufrir de falta de crecimiento, esas restricciones empiezan a ser evidentes. A mí me parece que la dificultad de creación de empleo, la tasa de desempleo alta que tenemos, las presiones sobre la informalidad son una señal de que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, es temprano, del gobierno te van a decir, pero si estas cosas todavía no se han ni siquiera implementado, ¿cómo las 40 horas, que es un proceso de implementación gradual, va a afectar? Bueno, es que los agentes económicos son racionales y anticipan. Pensar que esto no iba a tener un impacto porque va a ser en 2 o en 3 años más hoy día es no entender nada de economía. Por supuesto que los agentes se acomodan rápidamente y yo tengo la sensación que estamos un poco atrasados en subirnos al cambio tecnológico en el mercado laboral. Por lo tanto, todos esos elementos que los que tú mencionas, me parece que tarde o temprano van a obligar a revisar nuestra posición y cómo generamos empleo. Sergio, por último, se nos va el tiempo. ¿Cómo analiza la noticia que conocimos en los últimos días del cierre indefinido de Huachipato? Como señal también para la economía. Sí. Porque esto va macro, el tema del desempleo que hablamos, son más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se ven afectados. Sí, hay la posición macro, partamos por lo macro. Esto es cómo opera China en el mundo. China, no Chile, China. China es una economía que tiene industrias que están absolutamente subsidiadas, que el mundo durante mucho tiempo recibió con los brazos abiertos, desde Europa hasta Estados Unidos, pasando por África, América Latina, no hubo ningún tema, pero que cuando las cosas empiezan a apretar, empieza a ser evidente de nuevo que el modelo chino trae problemas. Lo que pasa con Huachipato es, yo creo, un reflejo justamente de eso. Para Chile es difícil, porque efectivamente una economía, estamos hablando de una industria, en una empresa en el sur de Chile, que evidentemente no va a poder competir. Ahora, tú podrías decir, eso se podría haber anticipado. Esto era evidente. ¿Por qué se anuncia con tanta rapidez? Yo creo que eso es lamentablemente inevitable. No tenemos la capacidad de poder subsidiar a una empresa que tiene esas pérdidas, pero yo creo que esto obliga a tener una visión un poco más de largo plazo. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de Chile frente a China en general? Porque esto puede suceder en otras industrias, ¿crees? Esto va a pasar en otras industrias. Esto va a pasar. Nosotros no lo hemos visto aún, pero estos subsidios operan, funcionan en distintas industrias y China tiene reglas de juego distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Y hay que ser muy cuidadoso porque en esta ahora hoy, digamos, global, en esta tensión geopolítica entre Estados Unidos y Europa, parte de Europa y China, Chile tiene que ser inteligente. ¿Cómo posicionarse? ¿Cómo posicionarse con sus socios? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego que va? Aquí se tira como argumento, pongamos las mismas tasas que pone Estados Unidos, que pone nuestras grandes economías. ¿Chile lo puede hacer? Chile no tiene la capacidad de hacer eso, no tiene la capacidad financiera, no tiene la capacidad de tamaño de mercado para hacer ese tipo de cosas. Claro, Estados Unidos tiene, y Estados Unidos está creciendo al 2, al 3, o sea, la situación es completamente distinta. Si Chile estuviese creciendo a 3 o 4%, por supuesto que tendría más espacio. Pero Chile tiene una interconstrucción que está en el suelo,
¿cierto? Tú vas a subsidiar, pero vas a subir los precios al sector de construcción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y por lo tanto creo que, de nuevo, desde el punto de vista global, tenemos esta disyuntiva entre estos dos focos de tensión, pero además desde el punto de vista local, Andrés, yo creo que esto nos tiene que obligar a pensar en crecimiento económico. Chile no va a tener capacidad para poder solventar este tipo de dificultades sin crecimiento económico. Es más, Chile no va a tener capacidad de poder hacerse cargo del drama de la seguridad sin crecimiento económico. Y no veo esa conciencia entre aquellas personas que están tomando decisiones. Si estamos por condonar el CAE, si estamos por un séptimo retiro, pero esa no es la realidad de Chile. Chile tiene la obligación urgente de crecer. ¿Dónde está la agenda pro crecimiento? Yo, por lo menos, no la diviso. ¿2024 es una oportunidad? Sí. ¿En qué sentido? Que quizá uno puede empezar a configurar esa agenda a partir de la agenda que ha lanzado el gobierno pro inversión, pro crecimiento. O sea, puede que rasca, pero no es donde pica. O sea, no es la idea. Y no es consistente cuando de nuevo vemos autoridades peleándose en seminarios públicamente con los empresarios. No es propio de un país que tiene una aspiración. Yo creo que me completen la frase. El presidente Lagos y el presidente Piñera dijeron Chile va a ser desarrollado en años. Yo quiero saber cuál es la apuesta de esta administración. ¿Chile va a ser desarrollado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo? Yo creo que no hay urgencia porque creemos todavía que estamos operando bajo esa administración del presidente Lagos, quizás Piñera 1, incluso Bachelet 1. Y Chile no está en esa situación y creo que los políticos tienen la obligación de empezar a ajustar expectativas. No podemos seguir gastando y el caso de Huachipato es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Creciendo un 4, un 5, un 6, ¿podríamos haberlo solventado? Probablemente tendríamos más espalda financiera para hacernos cargo del terrorismo, de la violencia, del crimen organizado con mayor crecimiento económico. Probablemente. Estamos creciendo al 2% y nos alegramos de esa expectativa. Hicimos casi una fiesta por un 0,2. Por favor. Sergio Ursúa, te agradecemos este espacio. Muchas gracias. Regreso a Estados Unidos. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía en Canal 24 Horas, Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana con más temas de la agenda económica en nuestro país. Chao, chao. Mirada Económica.